Gracias, señor presidente. Señor ministro, bienvenido. Nos sorprende que sea usted el mandado. Nos sorprende porque la mayoría de las respuestas a las preguntas que los afectados por las inundaciones se hacen a día de hoy no están en el Ministerio del Interior, sino en el ministerio que se encarga de los ríos, el de los campos y el de la ganadería. Aunque, a decir verdad, después de oír al presidente del Gobierno durante su visita a Zaragoza, que él iba donde le llevaba o donde le mandaban, no debería sorprendernos que los ministros sigan su estela y vayan donde les llevan. Pero convendrá conmigo, habiendo estado esta tarde aquí la ministra de Agricultura, que es mucho más coherente atender los asuntos de los ríos, de la agricultura, de la ganadería y del medio ambiente desde el ministerio que en la estructura orgánica del Gobierno figura como competente en la materia. En todo caso, ya le anticipo que si el Gobierno continúa tratando a esta Cámara Territorial como la está tratando y despreciando la mayoría de las iniciativas de control que se plantean, pues cualquier día nos dirigiremos nuestras interpelaciones no al Gobierno, sino a quien de verdad manda. Y no nos sorprenderá tampoco que cualquier día comparezca, por ejemplo, el señor Montoro, que se acaba de marchar, para darnos explicaciones de lo que ocurre en el delta del Ebro con el caracol manzana, por poner un ejemplo. Entremos a la interpelación. Mire, señor ministro, interpelamos en nombre del Grupo Socialista, en nombre de los senadores que representan a la cuenca del Ebro, a los territorios de la cuenca del Ebro y, sobre todo, en nombre de los afectados por las inundaciones del Ebro, interpelamos al Gobierno porque hay un criterio en la zona de que se ha puesto de manifiesto en esta crisis la incompetencia del Gobierno de España para hacer frente a situaciones que requieren celeridad y determinación. Y le digo de verdad, son muchos los afectados que consideran que la gestión llevada a cabo por los gobiernos regionales y especialmente por el Gobierno de España ha sido muy deficiente. No solo se ha actuado tarde, sino que cuando se ha comenzado a tomar iniciativas, estas han sido manifiestamente insuficientes para paliar los daños. Estamos hablando de 1.500 hectáreas inundadas en Álava, en Navarra, en la Ribera Baja, de cerca de 12.000 hectáreas por el río Ebro, inundadas por el Erga, el Arga y el río Aragón, cerca de 20.000, en La Rioja 3.000 hectáreas de cereal y viña, en Aragón 21.000 hectáreas y una superficie de cultivo que ronda las 16.000, afectando a 4.000 explotaciones. Estamos hablando de que han muerto 10.280 cabezas de ganado. Estamos hablando de que varios pueblos como Miranda de Ebro, Castejón, Tudela, Pradilla, Boquiñeni, Zaragoza y sus barrios rurales han sido inundados con afecciones importantes al abastecimiento de agua y otros servicios básicos y a la actividad comercial y a la actividad económica, y que 2 pueblos tuvieron que ser temporalmente desalojados. Ante esta situación, no es el Grupo Socialista el que se interpela, son los afectados por estas inundaciones. Y cuando plantean sus interpelaciones, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos hacen fundamentalmente 3 preguntas. La primera, ¿se hubiera podido evitar tanto daño? La segunda, ¿quién les va a ayudar a reponer los daños sufridos? ¿Cuándo cobrarán y cuándo podrán volver a su actividad normal? Y la tercera, ¿qué va a hacer el Gobierno para evitar que la próxima crecida arrase de nuevo con todo? A muy pocas de estas preguntas puede responder el ministro del Interior. Le voy a explicar. La cuenca del Ebro dispone de una herramienta única en España para conocer en tiempo real los datos de 573 estaciones de aforos repartidas por todos los ríos que conforman la cuenca. Las estaciones envían cada 15 minutos
datos actualizados sobre el caudal, el nivel de los ríos, las precipitaciones y la temperatura. Todos estos datos se reciben en tiempo real, insisto, en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que dispone además de otra herramienta fundamental, que es el sistema de ayuda a la decisión. Con ambas herramientas se pueden pronosticar los caudales que puede generar cualquier fenómeno climatológico adverso. Sin embargo, a principios de febrero aparecen los primeros indicios de que algo no funciona. El día 1 se advierte que las intensas lluvias pueden causar avenidas a partir de Logroño. Y el día 3 leemos que un Ebro desbocado arrasa miles de hectáreas en Aragón y deja otra vez pérdidas millonarias. Con menos caudal, señor ministro, el río está anegando más terreno. Y así hasta 5 avenidas en 5 ocasiones en menos de 2 meses. Alguien ha querido explicar esto argumentando un comportamiento extraño del río, pero en la ribera hay una opinión muy diferente a la opinión del Gobierno. Y en la ribera hay una unanimidad absoluta en que han fallado rotundamente las políticas preventivas. Ha fallado la información y, sobre todo, ha fallado la coordinación ante las amenazas del río. Y le voy a poner 2 ejemplos. ¿Cómo puede ser, señor ministro, que el día 24 de febrero se declare la alerta amarilla en Castejón por lluvia, por nieve, por viento y por aludes, y 5 días más tarde mueran más de 10.000 cabezas de ganado aguas abajo porque nadie ha ordenado ni organizado el desalojo de las granjas amenazadas por el río? 5 días, 3, 2 días incluso, que es el tiempo que tarda el río en llegar, la crecida del río en llegar desde Castejón a la zona de Zaragoza. Estos días le daban tiempo más que suficiente para desalojar las granjas, pero nadie avisó. Nadie ordenó el desalojo y murieron 10.280 animales, vacas, ovejas y cerdos, porque nadie tuvo la previsión de desalojarlos. ¿Y cómo puede ser, señor ministro, que la presidenta de Aragón, la tarde del 27 de febrero, visite los municipios de Boquiñeni, Novillas, Gallur, Cabañas y Alcalá y anuncie a los alcaldes y a los vecinos que ya ha pasado lo peor? Cuando lo peor, señor ministro, estaba por llegar pocas horas después. Efectivamente, en contra de lo que anunció la presidenta de Aragón en la zona amenazada, durante toda la noche el río no paró de crecer, pasando de los 7,40 metros hasta alcanzar los 8,20 metros de altura y obligando a desalojar a 2 municipios. En poco tiempo se produjo tal cúmulo de despropósitos en el manejo de la información y en la toma de decisiones que los elevados daños sufridos solo pueden atribuirse a la falta de previsión, a la descoordinación y a la ausencia de reflejos de los gobiernos autonómicos y del Gobierno de España. Y este es el verdadero motivo por el que un suceso natural inevitable como es la crecida de un río se convirtió en una catástrofe con un dramático impacto sobre las vidas de los municipios y la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas en la ribera del Ebro. Ahora los afectados, los vecinos, se preguntan quién les va a ayudar a reparar los daños, cuándo cobrarán y cuándo podrán volver a la normalidad. Y el Gobierno se escapa con un decreto que, a nuestro juicio, es insuficiente y cicatero. No representa una respuesta adecuada a la magnitud de la catástrofe. Entre otras cosas porque no establece prioridad en las actuaciones, no establece criterios de coordinación interadministrativa y no fija una jerarquía en la toma de decisiones. Luego le dedica 105 millones de euros, la mayoría de ellos a infraestructuras de titularidad estatal, y muy pocos recursos a las infraestructuras municipales y a los daños producidos
en la actividad económica de la zona. El Gobierno anuncia 105 millones de euros, pero lo anuncia no para los daños de la crecida del Ebro, no solo, sino para los daños causados por todas las inundaciones y todas las inclemencias entre los meses de enero y mayo y en todas las comunidades autónomas de España. Nosotros pensamos, después de muchas horas compartidas con los vecinos, con los afectados, después de haber visitado los lugares, lo hicimos en los momentos más difíciles y lo seguimos haciendo ahora con las aguas remansadas, pensamos, porque nos lo dicen así los afectados, que si mala fue la gestión de la crisis, caótica sigue siendo la respuesta de las diferentes administraciones. Por eso seguimos proponiendo una serie de medidas inaplazables, como es la creación de una comisión interministerial o interadministrativa donde estén representados todos los ministerios y gobiernos autonómicos afectados, que esté presidida por el presidente del Gobierno o miembro del Gobierno en quien delegue, para coordinar una respuesta inmediata en materia de restitución de defensas, de reposición de infraestructuras y de recuperación urgente de las actividades en el campo, en las granjas y en las empresas, unificando la toma de decisiones para establecer prioridades, para agilizar y ordenar la ejecución de las obras de emergencia y asignar los recursos necesarios sin duplicidades y sin escatimo, porque le aseguro, señor ministro, que a día de hoy la gestión de las ayudas sigue siendo patética. Hasta 5 peritos diferentes visitan un mismo espacio dañado. Nadie sabe los recursos de los que dispone para repararlos y nadie sabe quién se va a encargar de reponer las motas, las acequias o los caminos. Queremos que garanticen la protección y la seguridad de los habitantes de la ribera del Ebro de forma urgente e inmediata, porque en estos momentos hay más de 500 puntos de rotura en las motas de defensa y hay municipios totalmente desprotegidos. El domingo, los afectados en una manifestación que hicieron en Zaragoza lo expresaban así, literalmente: estamos en peor situación que a principios de febrero, porque hay mucha nieve acumulada y ahora no tenemos defensas. Las motas están rotas, está todo destrozado, así que como venga una mínima punta de agua, llegará más lejos incluso que en la última riada. Y el problema, insisto, es que hay muchos técnicos mirando, pero aquí nadie toma decisiones. Por eso le pedimos la puesta en marcha inmediata de un plan de indemnizaciones y de medidas fiscales y laborales y, sobre todo, que establezca un mecanismo efectivo para tramitar con celeridad la compensación e indemnización por todos los daños en propiedades, cultivos, en el sector ganadero, estén o no estén asegurados, incluyendo el lucro cesante de aquellas cosechas que no se podrán plantar y que no recoge el decreto que ha aprobado el Gobierno. Le pedimos activar un programa de créditos del ICO con un interés subvencionado, que tampoco figura en el decreto que ustedes aprobaron, y sobre todo le pedimos la puesta en marcha de un canal de información eficiente con los alcaldes y con los vecinos. Y para tener credibilidad, señor ministro, paguen ya las subvenciones comprometidas y aprobadas por las inundaciones que se produjeron en el año 2013, porque están los afectados pendientes todavía de cobrar esas indemnizaciones. Y no quisiera finalizar esta intervención sin transmitir nuestra solidaridad a todas las personas afectadas, algunas de ellas hasta en 5 ocasiones en 2 meses, y sin rendir, señorías, un merecido homenaje a los alcaldes de los municipios ribereños, al voluntariado, a los empleados públicos, a las fuerzas de seguridad y a la unidad militar de emergencias.
porque fueron ellos los que estuvieron a pie de obra desde que saltó la primera alarma y seguirán estando hasta que las aguas vuelvan a su cauce. ¿Recuerda, señor ministro, un proyecto de ley que pretendía suprimir los municipios pequeños porque decían que España tenía demasiados políticos? ¿Lo recuerda, señor ministro? Pues han sido precisamente los alcaldes de estos... Acabo ya, presidente. Pues han sido precisamente los alcaldes de estos pequeños municipios los que le han dado una lección de política en mayúsculas al Gobierno. Porque mientras el Gobierno tomaba decisiones equivocadas, mientras la ministra se encerraba en los despachos de la Confederación, mientras usted mismo sobrevolaba en helicóptero sin detenerse a hablar con ningún afectado, o mientras el presidente del Gobierno iba donde le llevaban para no mancharse los zapatos, mientras el Gobierno observaba la riada desde el palco VIP, los alcaldes estaban y siguen ahí a pie de mota, con conocimiento del medio y del entorno, con la experiencia en la gestión de avenidas, tomando decisiones sobre el terreno y evitando males mayores y, sobre todo, estando al lado de sus vecinos. Sirvan estas palabras como homenaje y gratitud a su labor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señoría. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por responder, por la cortesía de responder a esta interpelación. Y nos ha demostrado que conoce muy bien el Real Decreto 2/2015. Lo conoce muy bien, pero dudo mucho que conozca la realidad. Dudo mucho de que hable usted con los afectados. Porque, mire, yo he estado esta mañana hablando con gente y lo llevo haciendo varios días. ¿Sabe qué me preguntan? Dice, oye, José María, hay 500 puntos de rotura en las motas que defienden el río Ebro. 500 puntos. ¿Por dónde van a empezar a repararlas? ¿Cuándo van a estar todas reparadas? Porque como crezca 1 metro el río nos hace el doble de daño que nos hizo en el mes de febrero. ¿Quién toma estas decisiones? Porque por una mota donde pasa un camino rural y pasa una acequia, pasa un perito de la Confederación, un perito de la Administración Autónoma, un perito de la Comunidad de Regantes, y no se ponen de acuerdo. ¿Lo entiende, señor ministro? Esto es lo que le preocupa a la gente. ¿Quién repara las motas para que mañana el río no vuelva a inundar los pueblos? Va a comenzar la campaña de riegos, ya, y están las acequias rotas. ¿Qué pasa con las cosechas? ¿Van a reparar las acequias o van a pagar las cosechas perdidas? No se aclara nadie sabe lo que hay que hacer. Con las viviendas, me comenta un vecino de Cabañas que han ido a evaluarle su vivienda que tiene daños estructurales y que la va a tener que derruir. Y le ofrecen 600 euros de indemnización para construir una nueva vivienda. Hay municipios que todavía no tienen agua potable, que no han podido recuperar el abastecimiento del agua potable. Esto es lo que está pasando en el territorio. Muy diferente a lo que nos ha estado usted contando. Y lo que nos piden los ciudadanos no es un rifirrafe de si PSOE o PP, unos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal. Yo ya le diría a usted que durante estos 3 años las políticas, los capítulos dedicados al agua en los presupuestos generales del Estado han caído 1.000 millones cada año. Y claro, con 1.000 millones cada año, con 4.000 millones menos, se hace mucho menos en los cauces de los ríos. Por eso no se ha desbordado solo el Ebro, por eso se han desbordado otros ríos en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Pero no vamos a hablar de esto. Hablemos, señor ministro, de cambiar esas políticas de escaparate que han estado haciendo ustedes hasta ahora por unas políticas de Estado, donde lo que primero que debería hacer el Gobierno es atender los daños de forma inmediata, de forma coordinada y de forma eficaz. Eso es lo que nos piden. Pero sobre todo nos piden que hagamos todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Y para que no vuelva a ocurrir lo de las crecidas del Ebro, hay que retomar el plan medioambiental del Ebro y del Bajo Cinca. Para que no vuelva a ocurrir, hemos de coordinar una actuación integral en el río. No un dragado integral, no solamente un dragado integral, sino una actuación integral en el río.
que le permita al cauce del Ebro recuperar su capacidad de transporte, que ha ido perdiendo riada tras riada, porque cada riada que pasa deja unos sedimentos y deja unos residuos en el cauce que impiden que luego el cauce, cuando hay una crecida, pueda transportar la misma cantidad de agua que transportaba antes de la inundación. Por eso le vamos a presentar una moción, consecuencia de esta interpelación, con sentido de Estado, proponiéndole aquellas actuaciones que pueden contribuir a que esto no vuelva a suceder. Y en este sentido, nuestro grupo le vamos a proponer rectificar los errores que se hayan podido cometer y comenzar, sin más demoras, aquellas actuaciones que permitan hacer frente a futuras crecidas del río. Y lo vamos a intentar hacer con el mayor consenso científico y social, implicando a los alcaldes, implicando a las comunidades autónomas, implicando al órgano de Cuenca, haciendo un plan global, porque para el Partido Socialista lo que constituye una prioridad que asume como propia y una exigencia que le trasladamos al Gobierno de la Nación y que reivindicaremos las veces que sea necesaria es que desde los poderes públicos hagamos todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, presidente. Gracias, señoría.